Quería comenzar esta meditación preguntándole alguna vez por el título de la predica. ¿Han estado alguna vez en una amenaza? O sea, no que los hayan amenazado de muerte, sino que en alguna situación en donde su vida corre peligro o alguno de sus hijos o algún familiar está bajo peligro y tanta la presión que hay encima de ustedes que se sienten bajo amenaza. Piénsenlo. Yo los conozco a la mayoría de ustedes y podría contar, decir, tú estuviste bajo amenaza, usted también, a ti también te pasó algo súper grave y estuviste bajo amenaza. ¿Cuál es la reacción más inmediata cuando uno está en amenaza, bajo amenaza? ¿Cuál es la reacción instintiva del ser humano? Les digo yo, si ustedes me digan, huir. Y después, a lo mejor si nos acordamos, depende de nuestra fe, si nos acordamos de Dios, bien, le pedimos a Dios, Señor, ayúdame, pero mientras tanto, vamos corriendo. Basta con acordarse de por ejemplo, alguna ocasión de terremoto y se van a acordar de cómo nos faltaron vientos para acá. Hay otros que no les pasa nada, depende del tipo de amenaza, es la reacción, pero generalmente es huir. Entonces, el título de esta predicación es bajo amenaza. Bien, vamos a orar al Señor para comenzar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día y te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para poder exhortar a mi hermano que ha llegado el día y a los que están escuchando por las redes sociales tu palabra, Señor. Te pido que tú bendigas, Señor, esta palabra, bendiga también los labios que la van a exhortar y que nos dé la claridad y la inteligencia, Señor, para poder no solamente entenderla, sino también hacer la vida en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Igual que una película, este mes hemos estado viendo distintas visiones de la vida de Jesús. Y el domingo pasado, en la noche que tuvimos nuestra culto de vela, el obispo habló de los Reyes Magos que fueron a donde Herodes a preguntarle dónde estaba el niño. Y Herodes mañosamente ¿qué les dice? Si ustedes lo encuentran, que le avise. Avísenme, ¿no es cierto? Pero no lo quería, Herodes no quería ir a ver al niño Jesús para llevarle un regalo, porque uno cuando va a ver un niño recién nacido lleva un regalo. Herodes, ¿qué quería hacer? Quería deshacerse de él. Alguien dijo esa palabra, deshacerse de él. Y la historia hoy día nos retomamos esa parte y la retomamos en el versículo 13, en donde dice: después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en un sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Esto es como cuando hay un temblor acá, en la noche uno va a agarrar a los chicos todo y sale ahí al patio donde sea, y en la noche tomó al niño y se mandó a cambiar a Egipto. Y el 16, me voy a saltar al 16 para que entendamos este contexto, el contexto histórico. Dice, ¿lo tienen ahí? Porque, ya, bien. En el 16, lo primero que vamos a ver es que Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿por qué se vio burlado por los magos? Porque los magos se dieron cuenta que no tenían nada que hacer, viéndole contar dónde estaba el niño.
¿Y qué es lo que hicieron? Se fueron por otro camino y no fueron a darle cuenta a Herodes de lo que había pasado. Entonces Herodes, nada de tonto, se dio cuenta que los magos se habían ido y se enojó mucho. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó una decisión muy triste y trágica. Mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en las ciudades que estaban alrededor de Belén. Entonces, lo coloqué ahí, dice, la amenaza de Herodes. El rey Herodes no era un rey propiamente tal. Recuerden que el Imperio Romano había colocado administradores en las provincias, en los lugares donde ellos habían conquistado. Y Israel era una provincia más del Imperio Romano. Y Herodes malamente era llamado rey, pero no era rey, era un gobernador. Y él, para tratar de legitimar este título que le daban, era igual como cuando éramos la colonia acá, que nosotros no teníamos rey, dependíamos administrativamente de Perú, y en Perú había un virrey, ¿ya? Pero en realidad no tenía nada que ver con el rey español, le ponían el título nomás. Entonces, acá pasa lo mismo. El rey Herodes jamás fue rey. Herodes I, ese era el nombre que tenía él. Él gobernó Israel desde el año 34 a.C. y murió en el año 4 después de Cristo. Por lo tanto, cuando él manda a matar a los niños y ve que los reyes magos lo engañan y no vuelven, no regresan para informarle de dónde estaba, para asegurarse mejor esta suerte de complot del pueblo, de levantar un rey y destronar al rey Herodes, dice, me aseguro esto y los vamos a matar a todos. Entonces ahí entra el momento que leíamos en el versículo 13, en donde el ángel se le aparece a José y le dice, levántate inmediatamente y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Qué significa la huida a Egipto? Ahí está la segunda cosa que tenemos que concretar en este contexto histórico. ¿Qué significa la huida a Egipto? ¿En qué momento el pueblo de Israel había huido a Egipto en otro momento? ¿Huido a Egipto? Sí, pues. ¿O de Egipto? No. Ya el pueblo de Israel en una ocasión había huido a Egipto. Cuando se encontró en hambruna y los hermanos de José lo vendieron, y después José manda a buscar a todos sus hermanos, que cada uno de ellos era el representante de una de las 12 tribus de Israel, y se va a Egipto. Y ahí José los atiende, les da comida, les da alimento, les da vivienda, y ellos se multiplican y empiezan una suerte de esclavitud en términos sociales, porque se asentan en un lugar donde no era su país. ¿Y qué pasa ahí? Aparece Moisés y se convierte en un caudillo que liberta al pueblo de esa esclavitud. Pero en el fondo lo que pasó ahí es que a Egipto el pueblo de Israel huyó en su momento para encontrar seguridad. El problema es que como eran tan confiados, no quisieron volver a la tierra prometida, y como estaban tranquilos,
no importa que le pegaran un latigazo, y tenían comida, tenían vivienda, etc., preferían la esclavitud. Muchas veces nosotros en la vida, a veces estamos cómodos, viviendo a veces malas vidas, pero preferimos esa esclavitud a ser libres. Y le pasó eso al pueblo de Israel. Entonces, Dios protege a Jesús enviando a un ángel a hablar a advertir a José en sueños. Y así como el pueblo de Israel una vez huyó a Egipto en búsqueda de seguridad, que es lo que les contaba yo, ahora Jesús también huye a Egipto y en busca de seguridad. Ellos entran a Egipto por el desierto del Sinaí y se asientan a vivir en lo que sería el Cairo, la ciudad vieja del Cairo. Y si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Egipto, no pueden no ir a la iglesia que está que se llama Abu Sergah. Se dice que ahí vivieron, fue como el Belén segundo, o el segundo pesebre. Ahí vivió José, María y Jesús cuando estuvieron en Egipto. Para que más o menos hay pruebas de eso, y una prueba de eso es que los mismos egipcios, siendo musulmanes, reconocen ese lugar como el lugar en donde estuvo Jesús. ¿Queda claro el concepto histórico? ¿Tienen alguna duda? No. ¿Sí o no? Algunos no saben estos detalles. Es importante saberlo porque así uno entiende por qué después el Oseas, el profeta Oseas, el profeta Jeremías, el profeta Isaías hablan y profetizan en relación a esto. Aquí vemos que hay un cumplimiento profético en esta huida a Egipto. Mateo subraya los acontecimientos como no casuales, sino como algo deliberado que ocurre en un plan divino. Acá no existe otra cosa que un plan divino que José, con su obediencia, logra cumplir. Muchas veces en nuestra vida también tiene un plan divino, y muchas veces por nuestra desobediencia Dios no puede cumplir ese plan divino en nuestras vidas. Es súper complejo eso, y es un ejemplo para nosotros la vida de José, porque él logra salvar a Jesús de la muerte y a su madre. Y la primera que vamos a ver ahí dice: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. ¿Quién podría? Yo sé que hay algunos súper rápidos también para buscarlo. El otro que tienen que buscar es Jeremías 31:15. Si alguien lo encuentra, lo lee. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué significa eso? ¿Quién es ese hijo? ¿Es un hijo cualquiera? Es Jesús. Alguien lo dijo por ahí. Jesús revive la historia de Israel. Por eso muchos dicen que una profecía se puede cumplir 1, 2, hasta 3 veces en la Biblia, especialmente esta profecía, porque se cumplió en Israel. De Egipto llamé a mi hijo. El hijo ahí es el pueblo de Israel, pero también el hijo es el mismo Jesús. Oseas 11:1. Oseas 11:1. Sí, dale, no. ¿Lo leo? Sí. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta cuando era un muchacho? Cuando recién estaba, Israel era muchacho. se da en los dos momentos. Cuando Jesús era un muchacho, cuando el pueblo de Israel todavía no era una nación, eran puras tribus que se fueron a refugiar de la hambruna. De ahí el Señor los llama a la tierra prometida.
Y así como Israel salió de Egipto, en el Éxodo, todo el Éxodo, ustedes van a ver la historia de cómo el pueblo deambula por el desierto y ahora el Hijo de Dios también es llamado desde Egipto. ¿Se dan cuenta? Mostrando así el cumplimiento de esta profecía. Luego Jeremías 31:15. Yo lo tengo. Lo tenéis tú ya, dale. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Ya. ¿Se acuerdan que el obispo nos contó quién era Raquel? Se le olvidó. No se nos ha olvidado. ¿Quién era Raquel? Raquel murió dando a luz. Sí. ¿A quién? A Benjamín, ¿se acuerdan que contó el obispo? Al menor. Al menor. ¿Ya? ¿Y qué pasó con Raquel? Ella muere dando a luz a este niño y ¿qué hace? También es madre de quién más, de José. Sí. Entonces da a luz al primero, a José, al que dan al que, Sí, pues tiene al que 12 hijos. vende, y después da a luz a Benjamín y muere. Y ella lloraba porque iba a dejar. Imagínense que ustedes van a ser madres y saben que se van a morir. Y tienen a la guagua ahí viva y ustedes dicen, me voy a morir. ¿Quién la va a cuidar? Entonces, ese poema que nos relata Mateo, en el voz, dice, voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Eso es el dolor del momento histórico en el que estaba viviendo Belén, donde iban a ser masacrados todos los niños menores de 2 años. Y simboliza el llanto del pueblo también, ante la injusticia y la pérdida. Eso es el Jeremías 31:15. Y eso tiene que ver con el asesinato que comete Herodes. Y luego, ahí estamos como en el 17-18. ¿Qué significado espiritual tiene esto para nosotros hoy día? Primero, la oposición al plan de Dios. Desde el inicio de la vida de Jesús, todo se dio en contra. Todo se dio en contra. José quería dejar a María. ¿Se acuerdan que predicaron una vez de eso? Quería adoptarse, quería anular el matrimonio, que quería pasar piola, porque esto no le podía pasar a José. Casarse con una mujer grande guapa era una ofensa para él. Después, Herodes buscando al niño para matarlo. Y así, toda la vida, de repente uno dice, oh, mi vida tan difícil que ha sido, mira, me han pasado tantas cosas terribles, pobrecito de mí, y resulta que vemos que a Jesús le pasaron puras cosas, puras tragedias. Dice, desde el inicio de la vida de Jesús estuvo marcado por la persecución. Esto muestra que la luz de Dios siempre encuentra resistencia en el mundo. Si tú reflejas la luz de Cristo de verdad, siempre vas a encontrar resistencia. Siempre vas a encontrar alguien que te pegue el cosito por detrás, que te chaquetee, como un buen chileno. Lo otro es, la otra significado espiritual de esto es la obediencia a José. Y lo hemos dicho ya en varias predicaciones, la obediencia a José. José tenía todo que perder y nada que ganar. Todo que perder y nada que ganar. Y José obedece. Es el modelo más eficiente que tenemos de una fe práctica. Aquí no nos sirve la fe espiritual, nos sirve la fe práctica. Él todo lo que escuchó lo puso él
en práctica. Reconoce a la guagua, reconozco a la guagua, me caso igual. Levántate en la noche y sácame de ahí. Me levanto en la noche y salgo arrancando. Fe práctica. Instruye al niño, instruyó al niño, hasta que tuvo la edad para verse por sí mismo. Ponle nombre Emanuel, le puso nombre Emanuel, como el ángel dijo. Es el ejemplo de la obediencia y la fe práctica. No cuestiona, actúa con rapidez y protege a su familia. En varias partes del texto dice, toma al niño y a su madre, toma al niño y a su madre, toma al niño y a su madre. Él siempre protegió a su familia. Si en algo podemos tener el ejemplo de José como hombres, es honrar a nuestra familia, por sobre todo. Aquí hay una obediencia silenciosa y es la clave para la preservación de la vida del Mesías. Jesús no hubiera vivido si José no hubiera sido obediente. Hay cosas en tu vida que pueden pasar, cosas buenas que pueden pasar en tu vida si no eres obediente. Si no eres obediente, no va a pasar nada, ¿entiendes? Vas a seguir navegando. Pero si eres obediente a la palabra del Señor, van a pasar cosas. Y Jesús va a estar vivo en tu vida. Y lo otro importante que tenemos como significado espiritual, y que es lo que habla sobre Raquel, es el significado del dolor humano y la esperanza divina. Dios, a mucha gente agnóstica y ateas que siempre se quejan de que Dios no hace nada por el mundo. Mira, hay guerra, se mueren los niños, pasa esto, pasa lo otro, y Dios no hace nada. Dios no hace nada porque nosotros no le permitimos hacer nada. Porque para que pasen cosas, tiene que haber gente dispuesta, como los hermanos que están en la isla. Sí, escuchando para la carrera. Sí, yo no les quise poner el video donde habla, se los voy a mandar. Pero frente a la desesperanza, al dolor, a la muerte, al llanto de las madres de Belén, el sufrimiento real, Dios tiene una respuesta a ese dolor. Y Él también se duele. Por eso dice ahí, no quiere ser consolada, porque no quiere ser consolada. Y Dios sabe del dolor humano y de la miseria, pero hay una esperanza divina. Y si hay gente obediente como José, que permitió que un niño se salvara, también nosotros tenemos que ser obedientes igual que José. También acá hay una aplicación práctica. ¿Lo cambiaste? Ya. También aquí hay una aplicación práctica. Tenemos que tener confianza en la guía de Dios. Así como José escuchó, nosotros también tenemos que escuchar y discernir. Discernir sobre la dirección divina que Dios tiene para nuestras vidas y tiene para esta iglesia. La otra cosa que a mí me encanta esto es que Dios no es un Dios tan personal, es un Dios de historia, de la historia. No crean que las cosas pasan desarticuladamente. Dios transforma la historia y lo que parece una tragedia donde había muerte y destrucción, Dios lo integra a un propósito mucho mayor. Jesús sobrevivió a la matanza de los niños. Por eso el día del 28 de diciembre, el día de los santos inocentes. Si esta aplicación es eso, de los santos inocentes. ¿Y por qué son santos inocentes? Porque son niños sacrificados, inocentes. No, pues si es que nosotros tenemos en nuestro leccionario anglicano del libro de la versión común, es
esta lectura para hoy día. Y esta lectura era de los santos inocentes, porque hoy día es 28. ¿No? Ahora, podría haber hecho otra cosa y una broma de los santos inocentes, pero no me mal gusto porque estamos hablando de muerte, de verdad. Y la otra cosa, Dios transforma la historia. Lo que parece una tragedia, Dios lo integra con un propósito mayor. Jesús sobrevivió a la matanza porque su misión debía cumplirse. Hay un propósito mayor. Cumplir una misión. ¿Cuál era esa misión? Ser el Salvador del mundo. Y la otra, solidaridad con el sufrimiento. Dios no está ajeno al sufrimiento de la humanidad. La única cosa es que nosotros lo dejamos actuar. La solidaridad con el sufrimiento, el pasaje nos recuerda que la fe no ignora el dolor humano. Dios mismo entra en la historia marcado con lágrimas, y desde ahí trae esperanza. Y por eso les pido hoy día que cuando hablemos de obediencia y de fe, miremos a José como un ejemplo de esta fe práctica. Escucho y hago. No queremos que pase el tiempo, hagámoslo ahora. Seamos prácticos. La fe surge, ya no hay nada esto lo que escrito acá, no. La fe práctica, la fe que tuvo José, surge especialmente en tiempos difíciles, en tiempos de prueba. Yo les pido, iglesia, que tengamos fe en tiempos de prueba. No vienen tiempos mejores, vienen tiempos peores para nosotros. Cambiarse, buscar un lugar, todo ese proceso es un proceso duro. Porque estamos acostumbrados ahora, tenemos el confort, tenemos el airecito, tenemos la estufa en el invierno, tenemos el ventilador, tenemos el café, tenemos el agua, tenemos todo a mano. Pero tenemos que tener esta fe práctica que tuvo José. Yo les pido que vengan al Señor y concluyamos esta predicación. Te damos gracias a Cristo por tu amor y tu misericordia, porque tú enseñaste, Señor, nos enseñaste a nosotros por medio de José a cumplir tu palabra, Señor, a tener una fe práctica, una fe integral, una fe con propósito, que transforme la historia, que también vea, que sea solidaria en el sufrimiento. Te pedimos, Señor, que en esta mañana bendiga a todos los hermanos que han llegado hoy día a escuchar tu palabra y a reunirse, Señor. Te pedimos que tú, Señor, bendiga a esta iglesia también, Señor, y nos transformes como transformaste la historia en el tiempo de Jesús. Te damos gracias y te alabamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.